Unción fresca ha llegado. Prepárate para recibir poder de lo alto, de la mano del pastor Noli Martínez. Renuévate y recibe una palabra sobrenatural. Noli Martínez, HD. Poderoso Dios. Así que hoy vamos a estar hablando sobre profetas y profecías. Estamos en la escuela ministerial, pero estamos hablando sobre la escuela de profetas. Estamos dando la clase para continuar con la escuela de profetas. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 12. Poderoso Dios. Libro de 1 Corintios capítulo 12 dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ok? Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Así que vamos a estar hablando sobre profetas y profecía en la escuela de profetas. Así que Dios le ha traído hoy aquí porque usted necesita entender que la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Cristo estableció en el libro de los Hechos, es una iglesia apostólica y profética. Por lo tanto, dice la palabra que habían profetas, habían apóstoles, maestros, pastores, evangelistas y maestros, de acuerdo a como dice el libro de Efesios capítulo 4. Así que Efesios 4:11 nos habla claramente de que Jesucristo fue el que instituyó, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque Dios siempre ha deseado guiar a su pueblo. Dios siempre ha querido que su pueblo sea guiado por Él, pero Él estableció ministerio, ministro. ¿Para qué? Para Él usarlo y guiar a su pueblo. Así que Dios desde siempre ha deseado guiar a su pueblo directamente desde el ministerio del profeta. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Si es un profeta, ¿cómo se llama la palabra que da un profeta? Profecía. Así que Dios siempre ha querido guiar a su pueblo a través de los profetas y de la profecía. Ejemplo de esto es que Dios llamó y escogió a Abraham, comenzando con Abraham, con todos los líderes. Dios ha levantado profetas. Casi todos los líderes que Dios levantó eran profetas o fluían en la profecía. Por ejemplo, Abraham, José era soñador profético. Moisés
no solamente era profeta, sino que Dios dijo, a los profetas le voy a hablar en visión, pero no así a Moisés. Moisés es mi amigo y con él voy a hablar cara a cara, como habla cualquiera su compañero. En otras palabras, era un profeta de alto calibre, al que escuchaba audiblemente la voz de Dios y Dios le hablaba cara a cara. Aarón, Moisés en un momento dado dice a Dios, mira que yo soy tartamudo, y Dios le dice, bueno, pues ahí tiene a Aarón. Aarón, tú serás como un Dios para Aarón y Aarón será tu profeta. En otras palabras, Aarón declaraba la palabra que Dios le daba a Moisés y Moisés le declaraba al pueblo. Así que Aarón era profeta también y sacerdote. Dice que Miriam, hermana de Moisés, cuando pasaron el mar rojo, ella cogió pandereta y comenzó a profetizar. Y dice que ella era profetisa. Así que Miriam, la hermana, otros le dicen María, Miriam o María, la hermana de Aarón y Moisés, era profetisa. Josué era profeta de Dios, escuchaba a Dios. Samuel, dice la palabra que no había un profeta como Samuel, que nunca la palabra que Dios le dio cayó al piso. Toda la palabra que Dios le hablaba a Samuel se cumplía. David no solamente era profeta, sino que David era rey, sacerdote y profeta de Dios. ¿Okay? Y Nehemías fue el hombre que levantó los muros caídos, pero también tenía una relación íntima con Dios y también era un profeta de Dios porque Dios le hablaba. En los días del profeta Samuel, dice la palabra que el pueblo clamaba por un rey. Samuel fungía como sacerdote, como juez y fungía como profeta. Y dice que el pueblo, a base de que Samuel ya estaba anciano y sus hijos no eran como él, dice que los hijos de Samuel pervertían el derecho, eran íntegros, no eran como su padre, que su padre cuando terminó su reinado o su mando, le dijo al pueblo, aquí delante de Jehová y delante del pueblo, si alguno que he defraudado, que diga, si le robé, si le pedí, si le acepté que me pagara por torcer el derecho. Pero no era así con sus hijos. Dice que él era, la Biblia dice que era permisivo. ¿Por qué? Porque el padre que conoció Samuel fue Elí. Elí, dice la palabra, que era un padre permisivo. Permitía que los hijos pecaran en el mismo altar, que fornicaran, que se robaran la ofrenda. Y dice que él no lo estorbaba. Él no tenía carácter. Necesito música, pero bien bajita, Michael. Él no tenía carácter. Él simplemente escuchaba lo que el pueblo decía y él le decía a mis hijos, yo oigo esto, pero no disciplinaba, no corregía, no removía del puesto, del título. Y dice la palabra que Dios lo llamó a cuenta. Cuando somos permisivos, cuando no tomamos la autoridad que Dios nos ha dado y hacemos lo que nos corresponde, Dios nos pide cuenta. ¿Y cuál es el problema de esto? Que Elí fue el modelo que Samuel tuvo. Samuel no pecaba como los hijos de Elí. Samuel se mantuvo íntegro. Pero Samuel aprendió a ser padre con el padre que tuvo, que fue Elí. Y al igual como Elí era permisivo y permitía el pecado, permitía el robo, permitía los abusos, me permitía que la ley no se estableciera. ¿Y qué le costó? Le costó que el pueblo pidiera un rey. Que el pueblo dijera, ya no queremos este sistema de gobierno de Samuel. Y dice que Samuel se sintió rechazado. Y Dios le dijo, no es a ti a quien están rechazando, es a mí. Pero Dios no insistió en que el pueblo se quedara con los hijos de Samuel, porque él sabía que ellos eran perversos, que ellos eran corruptos. Así que Dios permitió que ese reino fuera destituido. Y de esa manera el gobierno teocrático de Dios fue quitado en Israel y comenzaron a experimentar con reyes. Y ahí es que entra Saúl. Saúl no tenía el corazón de Dios. Saúl no tenía una vida genuina de oración, de búsqueda con Dios. A Saúl lo que le importaba era que el pueblo pensaba. Él lo que le importaba era vivir de la apariencia. Dice la palabra que cuando Jehová lo rechaza, él le ruega a Samuel. Él le toma el ruedo del traje, del manto de Samuel y le dice, te ruego que vaya conmigo, que me honre delante del pueblo. Pero usted nunca va a ver
a un Saúl llorando como lloraba David cuando sentía que iba a perder la presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre David y Saúl? Que David era profeta, que David amaba el Espíritu. Por eso él dice en el Salmo 51 que no quite de mí tu Santo Espíritu. Él cuando él peca, él no pide que no le quiten el trono, él no pide que no le quiten la reputación, que no le quiten el dinero. Lo único que David dice es: no quite de mí tu Santo Espíritu. Oh, gloria a Dios. Que Dios ponga ese amor por el Espíritu, que Dios ponga esa pasión por lo espiritual en nuestras vidas, que lo espiritual sea primero, que primeramente sea el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que dice la palabra. Así que Saúl no amaba las cosas del Espíritu. Saúl lo único que amaba era lo terrenal. Por eso dicen los estudiosos que Dios lo rechazó a los 2 años de comenzar a reinar, pero reinó 40 años. ¿Qué te quiere decir eso? Que reinó 2 en la presencia de Dios, aprobado por Dios, y 38 años solo. ¿Tú sabes lo que 38 años tú haciendo algo para Dios y Dios no está ahí? 38 años hablando a un pueblo y ninguna de esas palabras era Dios que le inspiraba. 38 años trabajando supuestamente para Dios, pero Dios lo había rechazado. Gloria a Dios. No contristemos al Espíritu Santo. Saúl tuvo la oportunidad. A Saúl le dieron el Espíritu Santo y en un día lo transformaron, lo llenaron, profetizó. Él experimentó este nivel de la profecía. Dice que la gente decía: Saúl entre los profetas. Dios lo honró, Dios lo bendijo, Dios derramó su Espíritu sobre él. Pero no se trata de que nos llenen un día y al otro día estemos vacíos. No se trata de que un día estemos llenos de Dios y el otro día llenos de demonios y de malicia. Porque así como el Espíritu Santo lo llenó, también dice la palabra que espíritus malignos vinieron y lo llenaron. Y estaba lleno de demonios, lleno de celo, de envidia, de rencor, de resentimiento, de persecución, de envidia, de competencia. ¿Cuándo se le fue el Espíritu? ¿Qué pasó en la vida de Saúl? Que no retuvo el don de profecía. ¿Qué Dios ha depositado dentro de ti, de mí? Los dones, no, dice la palabra que son irrevocables. Independientemente de lo que haga, Dios pone esos dones ahí, pero se duermen los dones. Y así como Dios pone los dones porque Él quiere usarlos, Satanás utiliza también eso mismo que tenemos adentro. Y gente que comienzan profetizando terminan adivinando. Personas que comienzan en el Espíritu terminan llenos de demonios. Y hay una línea finita entre nosotros caminar en el Espíritu de Dios y caminar en el espíritu de error, en espíritu de confusión, en espíritu de mentira. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y tenemos que retener el don que Dios nos ha dado, sobre todo el discernimiento de espíritu. Decirle: Dios, dame discernimiento para yo entender cuándo es que tú estás hablando, cuándo es mi carne, cuándo es el enemigo, cuándo soy yo, cuándo es la gente, cuándo es que escuché cosas, cuándo es que escucho mi mente y cuándo escucho el Espíritu Santo. Saúl es un ejemplo de un profeta que se desvió. Yo le pido a Dios que nosotros nunca nos desviemos del camino. ¿Qué pasó en el corazón de Saúl? Que Saúl nunca se creyó que Dios lo llamó. No tenía identidad. El peligro más grande que puede tener un profeta es no tener identidad. Y tener comezón de que la gente te adules, de la aprobación de los demás, de vivir del qué dirán, de querer aparentar, porque terminas pervirtiendo el don que Dios te ha dado. Cuando nosotros no somos personas que tenemos identidad y que sabemos quiénes somos en Dios, fácilmente el enemigo te puede desviar, no puede desviar.
Y Saúl fue desviado. ¿Por qué? Porque era un hombre muy carnal. Le faltaba morir a su yo, a su carne. Y una de las cosas que todo profeta de Dios tiene que tener es cada día ponerse en la cruz. Cada día ponernos en la cruz y decirle: Señor, mata mi carne, mata mi yo. Que no sea yo, que sea tú en mí. Que ya la gente no me vea a mí, que te vea a ti. Oh, gloria a Dios. No dependas de tus habilidades naturales. Saúl dependía de sus habilidades, pero no dependía de Dios. ¿Cuántas veces tú has visto en la palabra que Saúl oraba, que Saúl entonó algún cántico, algún himno, alguna poesía, algún salmo? No. Todo lo que él hacía era perseguir al ungido de Dios, porque él estaba pendiente de la posición. 40 años en la posición y nunca estuvo satisfecho con ella. Porque cuando tú y yo estamos desconectados de Dios, lo más importante no es que Dios esté en nuestra vida, sino lo que podemos poseer. Ya no es Dios, sino es el ministerio que Dios te dio. Y más importante que los dones, que los talentos, que el llamado, es el Dios que nos llamó. Es el Dios que nos escogió. Aleluya. Tiene que ser alguien que lo profético te llame, que lo profético te marque, que lo profético sea tu respirar, que tú seas una persona que entienda que Dios habla y que Dios es real. Él no era profético. Aleluya. Y Dios está buscando gente que no manipule el poder de Dios. Saúl manipulaba a los que estaban a su alrededor, manipulaba el poder. Saúl era un brujo y le gustaba la brujería. En el momento en que Dios dejó de hablar, le comenzó a buscar brujas que le hablaran. Y hay gentes que cuando comienzan el espíritu y pierden el enfoque y la identidad, terminan brujeando en la misma iglesia. ¿Qué dice Dios? Dame una palabra. ¿Qué es eso? Si Dios te quiere hablar, te va a hablar por la palabra, te va a hablar a ti mismo. ¿Por qué tú tienes que ir donde alguien que te hable, que te diga, que te dé una palabra, que te profetice? Está usando a los profetas de Dios como medium, como brujo, como hechicero. Y a veces veníamos del mundo con esa malicia de que andábamos de brujo en brujo, de brujo en brujo. Y llegamos a la casa de Dios, a la iglesia, y nos gusta la brujería, la adivinanza. ¿Qué Dios me dijo? ¿Qué Dios me dijo? Como si Dios fuera una cotorra todos los días hablando. Y que el Espíritu me habló. ¿Qué Espíritu te está hablando tanto? Porque el Espíritu hablaba, direccionaba. La vida de esa persona nunca más volvía a ser la misma. Dios no tiene que estar todos los días hablando como una cotorra cuando ya tú sabes lo que tiene que hacer. Claro que Dios habla. Estoy hablando de profeta y profecía. Pero usted tiene que saber discernir de que Dios no necesita que usted vaya donde nadie para que le hable. Él te busca a ti. Cuando Dios quería dar un mensaje, levantaba el profeta y decía: ve donde mi siervo, ve donde mi hijo, y dile así ha dicho Jehová. Pa, pa, pa. Pero usted nunca va a ver de que Dios todos los días está hablando. Dios hablaba, direccionaba, y usted tiene que caminar en base a eso que ya Dios le dijo. Hay gente que Dios tiene que estar todos los días repitiendo lo mismo. Obedezca. No se trata de saber mucho ni de que Dios no me hable mucho. Se trata de obedecer lo primero que me dijo. Y ahí es donde sabemos si somos proféticos o no. Porque es fácil, Abraham, es fácil decir que Dios te habló. Pero qué difícil es que te habló hoy y 25 años más tarde cumplió lo que te dijo. Y mientras tanto, silencio. Así es como Dios forma. Así es como Dios habla. Te habla, calla y espera que tú camines. Y vuelve otra vez, te interrumpe en medio de tu caminar y te dice: mi hija, así, aquí, camina, ahora. Va bien, detente, avanza, dobla aquí. Pero tú tienes que hacer tu parte.
No espere que Dios te lo diga todo para tú hacer algo. Si ya Dios te habló y te dijo, te quiero predicando mi palabra, no espere que vengan 10 profetas a decírtelo. La Biblia lo dice. Si Dios nunca te ha dicho qué tiene contigo, simplemente obedece lo que ya la palabra dice. ¿Y qué dice la palabra? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, Dios ya te habló. Y hay gente que Dios tiene que hablarme. ¿Cuántas veces? Si ya la palabra profética más segura en la Biblia ya te habló. Y a veces queremos que Dios nos hable algo contrario a lo que ya dice su palabra. Nunca lo esperes. Dios no te puede decir algo contrario a lo que ya Él establece en su palabra. Ahí somos nosotros los que tenemos entonces que accionar y tomar nuestra decisión. Pero no puede esperar que Dios nos hable contrario a lo que ya Él dice. Diga, ouch. Así que Dios señaló como rey de Israel a David, el cual era un profeta, sacerdote, rey. ¿Por qué? Porque David representaba, era tipo de Cristo, el cual también venía con esos 3 mantos: profeta, sacerdote y rey. Y David fue un ejemplo de un hombre guiado por Dios. ¿Por qué? Porque en su corte nunca faltó profeta de Dios. Natán era uno de los profetas que Dios usó para siempre darle una palabra certera a David y también corregirlo cuando tenía que corregirlo. Porque el profeta de Dios no todo el tiempo te tiene que decir lo que tú quieres oír. También confronta, también te corrige y también te va a decir cosas que uno no quiere oír. Pero David era un hombre que iba tras el corazón de Dios. Y dice la palabra que llegó a profetizar que de su linaje vendría el Salvador del mundo. Yo creo que la profecía más poderosa que David pudo declarar es que de su descendencia se levantaría el Mesías, que era Cristo. Así que 2 de Samuel, escriban, 2 de Samuel 7, 15 al 17. Dios dándole una palabra profética a David a través del profeta Natán. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre de delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente, conforme a todas las palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Qué lindo que Dios te diga, tu casa será estable, tus hijos me servirán, tu familia, tus generaciones siempre estarán delante de mí. Eso fue la palabra que Dios le declaró a David. El regalo más grande que Dios le pudo dar a David es que siempre alguien de su trono se sentaría. ¿Y sabe quién era que iba a cumplir con esa palabra profética, esa promesa? Cristo. El reino de Cristo es sempiterno. Nunca será detronado, nunca será quitado, siempre reinará. Por lo tanto, del linaje de David siempre habrá alguien en el trono, y ese es Jesucristo. Así que siempre que usted vea en la Biblia que había un rey bueno o un rey temeroso de Dios, siempre ellos tenían un profeta al lado. Por ejemplo, Josafat fue uno de los reyes buenos que dice la Biblia, y él declaró en un momento dado al pueblo de Israel que si el pueblo creía en los profetas, iban a ser prosperados. ¿Okay? Dice 2 de Crónicas, escúchelo, 2 de Crónicas 20:20, el rey Josafat hablando, dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sabe cuál es una de las estrategias de Satanás para mantener al pueblo en miseria? Miseria en todos los aspectos.
miseria espiritual, miseria emocional, miseria económica, que usted no crea la palabra profética. Que aquí alguien declare una palabra profética y el diablo diga mentira. No creas eso. Que Dios va a hacer nada. Siempre que Dios va a hacer un milagro. Eso es de verdad. Así dice Jehová. Ay, eso no puede ser verdad. Somos más predispuestos a no creer que creer. Y es una estrategia del enemigo. El espíritu de incredulidad es un espíritu enviado a la iglesia de Cristo desde tiempo. ¿Para qué? Para mantenerlo en miseria. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, dice él, decía Josafat, decía: creed en Jehová vuestro Dios y estaré seguro. Tu seguridad, mi seguridad, es cuando le creemos a Dios. Y vamos a ser probados. Vamos a ser probados donde Dios nos va a dar una palabra, Dios nos va a dar una promesa, y todo va en contra y parece todo lo contrario a lo que Dios te ha dicho. ¿Para qué? Para que usted no crea en Dios, no le crea a Dios. En el momento que dejamos de creerle a Dios, perdemos la seguridad y comenzamos a cometer errores. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos en nuestras propias fuerzas y ya no estamos creyéndole a Dios. La seguridad suya y mía es creerle a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ninguno que pone en Dios la confianza quedará avergonzado. Aunque parezca que en el momento estamos perdiendo, realmente estamos ganando. Porque usted y Dios son mayoría. Nosotros y Dios somos mayoría. Aleluya. Vamos a ir para Dios de ser bueno. Dale aplauso a Dios. Pero de acuerdo a la revelación que Josafat recibió en el Espíritu, no solamente hay que creer en Dios, también hay que creer en sus profetas. No en cualquier profeta. Estoy hablando de profetas de Dios. Profetas alineados, sometidos, que rindan cuenta, bajo cobertura, que tengan pastores, que se sometan. Pero no vaya a creer usted un rebelde, una rebelde que hace lo que le da su gana. ¿Quién inspecciona la profecía de ese tal profeta? ¿A quién le rinde cuenta? ¿A quién se somete? ¿Quién es su autoridad? Y no me diga que Dios, porque eso es la madre del rebelde. Yo me sujeto a Dios. Mentira. Si usted no se sujeta a un hombre o una mujer que ve menos, se va a someter a Dios que no ve. Rebelde, profeta rebelde, dando palabras de brujería por ahí, palabras que nadie tiene cómo corroborar si vienen de Dios, entrando a iglesia, a dividir iglesia, a confundir hermanos y hijos espirituales de otra gente. Crean los profetas de Dios, pero profetas que tengan testimonio. ¿Sí o no? Y si usted cree en esos profetas de Dios, dice la palabra, seréis prosperados. Pero ay del que comienza a escuchar profetica de eso de agua dulce, profetica de eso emocionalista, y usted comienza a tomar decisiones fundamentales en su vida, porque un profetica de eso de agua dulce le está diciendo a usted: haga esto, haga lo otro, y usted comienza a tomar decisiones radicales en su vida. Lo veo en confusión y lo veo entrando en problemas. Cero prosperidad. ¿Por qué? Porque cuando usted no está dirigido y guiado por un profeta genuino, usted lo que va a tener pérdida, usted lo que va a caer en error, usted lo que va a tomar decisiones en la cual Dios no está. Así que tenga cuidado. Pero si el profeta es un profeta de Dios, como le dije y se lo describí, que está bajo cobertura, que se mueve bajo protocolo, que se mueve bajo sujeción, bajo autoridad, que se congrega, que está de acuerdo a la palabra, que sus profecías son claras, transparentes, visibles, audiblemente uno puede escuchar lo que le está profetizando a la gente, que sus profecías se pueden juzgar. La Biblia dice que mientras uno está dando palabras proféticas, los demás que juzguen. Tenga cuidado con esos profetas que se esconden en lo mismo, en lugares oscuros, en lugares ocultos, y nadie sabe lo que están profetizando. Porque la Biblia dice que su profecía tiene que ser juzgada por la gente. Sus autoridades tienen que saber lo que usted está profetizando.
¿Quiere ser prosperado? Tenga cuidado a quien te le presta sus oídos. Así que el sacerdocio de Melquisedec, dice que Melquisedec era profeta, sacerdote y también rey. Eso está en el libro de Génesis 12 o 13 por ahí. Y dice la palabra que Jesucristo venía de ese mismo orden. ¿Por qué? Porque Melquisedec no se sabe de dónde salió su genealogía, pero era rey, sacerdote y profeta de Dios. Y así mismo era Cristo. ¿Por qué? Porque su linaje venía del cielo. Así que Hechos 3, 18 al 21, ¿qué dice? Hechos 3, 18 al 21. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. En otra palabra, Dios siempre ha hablado, ha revelado, y de Cristo habló antes de que Cristo viniera. Y dice que hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Por qué estoy hablando de este tema de profetas y profecía? Porque una de las cosas que Dios ha estado restaurando en los últimos años es el ministerio del profeta, es la profecía en las iglesias. No es que porque hayan falsos profetas, porque hayan personas que digan así ha dicho Jehová y Dios nunca habló, no significa que Dios no hable, no significa que Dios no es real. Dios sí habla, Dios sí levanta profetas, Dios sí habla a través de profecía, Dios sí quiere que su iglesia se mueva en lo profético. Pablo decía, es bueno que todos hablen lengua, pero es mejor que profeticen. ¿Por qué? Porque viene un incrédulo y comienza Dios a revelar lo profundo y lo íntimo de su corazón, y él va a decir, Dios está en este lugar. Así que la profecía es dada para edificación de la iglesia, para añadir alma a la iglesia, para que usted tenga, como decía el otro día, cita divina, que Dios te dé palabra, y que cuando usted salga a una casa diga, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios me reveló esto, Dios me habló de ti, Dios me mostró esto y esto y esto, y le da palabra profética, y eso va a impactar el corazón de esa persona. Así que una de las cosas que Dios está restaurando es el evangelismo. No el evangelismo de que Dios te bendiga y un tratadito y mira a ver si te llama a la iglesia. No, es así ha dicho Jehová, vengo de parte de Dios y tú te llamas así, te llamas fulano de tal y Dios me reveló esto y Dios me dijo que está pasando por esta situación y vengo a esta casa a declarar esto y aquello y hay algo que está pasando en esta familia y Dios me lo reveló. Esto es lo que hace que la gente diga, wow, Dios está aquí, Dios se metió en mi casa, Dios te está usando. ¿Cuánto dice me voy a meter en lo sobrenatural? Aleluya, profetiza, no tenga pena, no tenga vergüenza, no tenga miedo. Cuando Dios te dé palabra profética y usted está seguro que Dios profetice lo que Dios le da. La iglesia nació como un pueblo profético. ¿Sabe por qué? Porque dice el libro de Hechos 2 que el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu le daba que hablase. Cuando tú hablas en lengua, habla misterio con Dios, y si la puede interpretar, entonces se convierte en una palabra profética. Y dice la palabra, ore, si tiene el don de lengua, ore, para que Dios nos dé el don de interpretación. Porque si nos da el don de interpretación, la iglesia es, ¿qué? Edificar. Dios quiere edificar a su iglesia. Así que Dios quiere que usted pierda el miedo. Joel 2 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea que profetizar es una promesa para los últimos días. Dice Dios que los siervos, la sierva profetizarán. Tú tienes que profetizar. Si tú eres un servidor, tú vas a profetizar. Si tú estás haciendo el trabajo de Dios, tú eres un siervo, vas a profetizar. La promesa es para ti. Así que en estos días tú tienes que profetizar. Si usted no profetiza, está haciendo a Dios mentiroso. ¿Cuál es uno de los problemas por los cuales no profetizamos? El miedo. El miedo es, ¿y si no es de Dios? ¿Y si me equivoco? ¿Y qué van a decir? ¿Y si no se cumple? Eso no es problema tuyo. Eso no es problema tuyo. ¿Sabe cuántos años lleva Joel que declaró esa palabra? Y todavía hoy estamos esperando el cumplimiento completo de esa palabra. Cientos de años después de Joel, entonces dijo Pedro, esta palabra se está cumpliendo hoy. Y yo hoy, ya Cristo se fue, más de 2000 y pico de años, y todavía te estoy diciendo, esa palabra todavía no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque yo no he visto el derramamiento todavía sobre toda carne. Yo no sé lo que usted está esperando de parte de Dios, pero yo estoy esperando un derramamiento. ¿Sabe lo que es un derramamiento? Que después de que algo está lleno, comienza a desbordarse. Viene un desbordar del Espíritu. Viene un derramamiento del Espíritu para que profetices. Te vas a levantar a profetizar en tu casa, en tu familia, en tus generaciones, en donde quiera que llegue, en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en el vecindario, en la iglesia, en los pasillos. Vas a profetizar. Viene un tiempo donde Dios va a levantar profetas que estaban escondidos, que nadie creería que iban a ser profetas de Dios, y el Espíritu Santo te va a llenar y va a comenzar a profetizar. Y va a comenzar Dios a revelarte cosas ocultas. Yo no sé si tú puedes sentir el Espíritu Santo, pero yo siento, aleluya, que estamos a punto de un rompimiento, aleluya, donde viene ese espíritu de profecía sobre la iglesia de Cristo, donde va a llegar la gente y se van a levantar los profetas. Así ha dicho Jehová. Te estaba esperando porque Dios me reveló tu vida. Dios me dijo todo sobre ti, me dijo que te iba a llegar y te llama fulano de tal, y ay, Dios mío, yo no sé tú, pero yo quiero entrar en esa dimensión. Aleluya. Dios está llamando profeta y está empoderando a través del don de profecía. No deje que se muera. No deje que se muera lo que Dios ha depositado en ti. Hay tantos profetas que han dejado que el don se duerma. Dios hoy te viene a decir: despierta, despierta, despierta los dones, despierta los dones dormidos, despierta los dones dormidos, despierta los dones dormidos, porque este es el tiempo donde Dios te quiere levantar y empoderar. Oh, gloria al nombre del Señor. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu. Dice la palabra de Dios que en tiempo de Moisés Dios comenzó a hacer esto. Levantó 70 varones ancianos y Moisés lo escogió. No lo escogió Dios, Moisés lo escogió. Y dice la palabra que Dios depositó del espíritu que había en Moisés en cada uno de esos 70 y profetizaron. ¿Por qué profetizaron si ellos recibieron del espíritu que estaba en Moisés? Porque Moisés tenía el espíritu de profeta. Cuando usted está bajo la cobertura de un profeta, Dios toma ese ADN, Dios toma de lo que ha depositado en ese hombre de Dios, en esa mujer de Dios, que es tu cobertura, y también a ti te da de eso. Así que si usted quiere profetizar, diga: Dios, impárteme de ese espíritu que
que hay en esta casa. Esta es una casa apostólica y profética, y el espíritu de profecía y está en los aires, está establecido en la atmósfera, y en este lugar cualquiera puede profetizar. Póngase de pie, aleluya, que Dios hoy te va a entregar, aleluya, una activación para que lo que estaba dormido comience a despertar, lo que estaba dormido comience, aleluya, a avivarse. Lo que Dios depositó en ti tiene que multiplicarse. Todo lo que está dormido hoy se despierta. Levanta tu mano, cierra tus ojos, y yo quiero que tú comiences a decirle al Señor que te active en profecía. Si a ti te han dado palabra profética, de que tiene un llamado profético, este es tu día de decirle: Señor, actívame. Señor, yo quiero que me entre en una dimensión más profunda. Si antes escuchaba tu voz, ahora quiero ver más, quiero ver visiones, quiero escuchar audiblemente tu voz. Quiero, Señor amado, que tú me reveles, que tú me hables. Aleluya. Hoy alguien me contaba y me decía que ha entrado a un nuevo nivel donde inclusive Dios la saca del cuerpo y la lleva a diferentes lugares. Abasojalía manso. Dile: Dios, yo quiero entrar en dimensiones antes desconocidas. Yo quiero que tú me uses de una manera sobrenatural, que me muestre lugares, panoramas, que personas, calle, nombre. Aleluya. Dios habla de esa manera. No es solamente profetizar por decir yo siento, no, sino palabra profética. Habita en visiones, que Dios te la diga audiblemente, que Dios te muestre pantalla, que Dios te muestre la vida de la gente en visión. Eso es terrible lo que Dios quiere hacer contigo. Levanta tu mano, vamos, quiero escucharte pidiendo. Pídelo. Dice la palabra, pide los dones mejores. Pida el de profecía, dice Pablo, que es mejor el de profecía. Pide ese don en esta hora. Vamos, 2 minutos, vamos, pida. Quiero escuchar tu voz. Pídalo en lengua, dígale: Señor, dame el don de profecía. Yo quiero profetizar, yo quiero entrar en dimensiones proféticas. Señor amado, levántame como profeta en esta temporada. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo activo en esta hora, Dios mío, sobre los que están aquí, los que están mirando, Señor amado, lo profético. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, yo desato, Padre amado, dones proféticos. Levanta, Señor amado, como dijo Moisés: yo quisiera que todo el pueblo de Dios fuera profeta, que Dios levante una generación de profetas en la casa. Padre, que tú les reveles que antes de que el diablo venga a hacer algo, tú levantes profeta, despierta los sueños, aquellos que soñaban y han dejado de soñar, que vuelvan a soñar, aquellos que veían visiones, Padre, y han cesado las visiones, vuelve otra vez, Dios mío, a darnos visiones, revelaciones, Padre, palabra de conocimiento, de ciencia, de sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús, que los dones del Espíritu Santo sean depositados en esta casa. Clamo, Padre, en el nombre de Jesús, la interpretación de lengua, Padre, interpretación de lengua, dones de lengua, esparce sobre tu pueblo, Dios mío, los dones del Espíritu, y levanta profetas genuinos, levanta profetas en esta casa, que Dios mío se muevan en este ministerio. Yo lo creo, Padre amado. Y levanta, Dios mío, profeta, levanta, Dios mío, oh Rabacanda la Basaya, oh Espíritu Santo, y Racatarabasaya, activo en tu espíritu, recíbelo ahora, en el nombre de Jesús. Lo viene, vamos, pendiente, Ricanda llaman Sora Babasea, ahora recibe en el nombre de Jesús, ahora rebosanda la Baquima, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, y Rabaso Kendaramasaya, Errosa Tarabase, Indorosa Nebosa, en el nombre de Jesús. Yo activo en tu espíritu ahora la palabra profética, y vas a profetizar como nunca antes, y vas a ver la gloria de Dios, la manifestación del Espíritu Santo vendrá sobre tu vida. Yo lo creo y yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Profetas y profecías. Luego seguimos. Me quedé en una introducción, así que gracias a todos los que han estado conectados, les bendecimos.
Gloria a Dios.